Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bendecidos en victoria. Eso me da mucho gusto que estemos aquí el día de hoy tomando pues la oportunidad de seguir aprendiendo y profundizando en esta área tan interesante que es la psicología. Y hoy vamos a empezar un ciclo de charlas en las cuales vamos a tomar temas selectos de psicología para que de esta manera podamos comprender cómo es que funciona nuestra mente y también qué podemos hacer nosotros para utilizar esos conocimientos para poder hacer algo bueno por nosotros. Porque hay que recordar que aunque nosotros somos el resultado de la información que nos exponemos, si no tenemos un punto donde podemos hacer contraste, donde lo podemos aplicar, pues al final de cuentas es como tener los recursos, por ejemplo en una cocina, decir tengo los ingredientes, pero no sé cómo hacer la preparación. Entonces, pues hoy vamos a profundizar en este tema, que el día de hoy vamos a hablar sobre el dolor. Bien. Una temática muy interesante porque cuando hablamos sobre el dolor en muchas de las veces es uno de los temas que muchos de nosotros tratamos de evitar. Tratamos de que no nos duela, tratamos de que no nos genere malestar. Sin embargo, nos vamos a percatar que el dolor es importantísimo entenderlo, porque el dolor, aunque llega a ser en momentos incómodo, realmente también es una parte del proceso de nuestra mente que nos permite sobrevivir. Entonces, muy brevemente, para poder arrancar, vamos a tener una pequeña lluvia de ideas, 2 o 3 personas que entienden por el dolor. ¿Es agradable, es desagradable? Bien, ¿lo has vivido, no lo has vivido? Bien, podemos comenzar. Por ejemplo, Grande, ¿qué empiezas, qué pasa por tu mente cuando escuchas el término el dolor? Permiso para pararme. Adelante. Pues yo lo tomo como sufrimiento, ¿El sufrimiento? tristeza. Pues no es algo bonito, va, es algo Ok, feo. Gracias, Grande. Que decimos sufrimiento, tristeza, no es algo bonito. Y exactamente aquí vamos a hacer a lo largo de la charla estas dos distinciones. Una cosa, ¿qué es el dolor? Y otra cosa, ¿qué es el sufrimiento? Y va a haber un tercer elemento que tenemos que comprender, que ¿cuál es la incomodidad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, la pregunta sería, ¿te duele? ¿Sufres o te incomodas? Bueno, lo estaremos desarrollando el día de hoy. A lo largo de esta temática no solamente es en la cuestión biológica, sino también en la cuestión emocional. ¿Estás sufriendo, te está doliendo o te está incomodando? Bien, ¿cuál es la pequeña diferencia? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Gracias, Grande. Bien, de este otro lado, alguien, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos sobre el tema del dolor? Nata. Permiso. Pues el dolor yo lo puedo entender más o menos de la siguiente manera, que es como algo bueno y algo malo en la persona, la verdad. El dolor puede ser algo, por una parte puede ser algo bien porque te ayuda a fortalecerte, y por otra parte pues es malo porque por dentro, en lo interno, te lastima mucho, ¿no? Ok. Bien, fíjate que esto es algo muy interesante porque decimos, puede haber el dolor externo y el dolor interno, bien, y cómo es que nos puede fortalecer. Hay frases incluso dentro de la historia, cuando nosotros escuchamos algunos, vamos a llamarle, de estas inteligencias sociales, ¿no? O sabiduría social, cuando dicen, lo que no te mata, te hace más fuerte. Bien, pero nos vamos a dar cuenta que es probable que eso no sea cierto. Bien, una cosa es que lo que te lastima y no lo resuelves, te adaptes y te acostumbres a vivir con ello y te vuelvas más sofisticado para poder vivir en ese sufrimiento, y la otra es que lo que te está lastimando cada vez te hace más vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos vamos a percatar que si para volvernos fuertes tendríamos que sentir dolor, pues la realidad es que no estaríamos buscando la salud, estaríamos buscando enfermarnos. Bien, que dicen, oye, bueno, te dio una enfermedad, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te dio un infarto. Lo que no te mató te hace más fuerte. Y diríamos, no es cierto, si observamos la salud, la persona después del infarto se queda más vulnerable. Entonces vamos a tener que hacer también esas reflexiones. Muy bien, pues vamos comenzando con esto. Tenemos que entender que el dolor vamos a necesitar desglosarlo desde una observación compleja. Tenemos que desglosarlo desde la cuestión biológica, después el desglose desde la observación psíquica y también observar los desgloses desde la observación social.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, todas estas interacciones dentro de tu biología, tu aspecto psicológico y tu rol social se van a estar interactuando y van a tener ciertos resultados, ¿vale? Vamos a entender primero desde la cuestión biológica. Como un sistema vivo, nosotros estamos configurados bajo un sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso central tiene una ramificación en la cual conoceremos como sistema nervioso periférico. Una cosa es el dolor que tú percibas a nivel biológico y otra cosa es el dolor que tú vayas a percibir a través de tu percepción. Por ejemplo, alguien puede llegar con un pequeñito y darle un manazo, y ese manazo va a hacer que el pequeñito le duela. Bien, pero si en muchas ocasiones vemos y diríamos, oye, pero ese niño lo agarramos y le dimos un pequeño manazo, la realidad es que no fue ni tan fuerte, sino más bien es el contexto emocional que entiende por el cual le dieron el manazo lo que lo hace llorar. Bien, diríamos, hay una vía directa del dolor. En la cuestión biológica, la vía directa del dolor, vamos a ver que es la transmisión que tenemos a través de nuestro sistema nervioso, este conjunto de neuronas que se generan en este conjunto de tejidos que tienen tejido nervioso que tú puedes percibir en todo tu cuerpo. Bien, si tú te llegas y te tocas la frente, te tocas el cuello, te tocas la nuca, te tocas las manos, las piernas, vas a percibir que prácticamente en todo el cuerpo tienes áreas sensitivas en las cuales puedes percibir dolor, puedes percibir presión, puedes percibir calor. Bien, entonces diríamos, si vas caminando y de repente te encuentras con un objeto puntiagudo, tú lo vas a percibir. Pero si encuentras un objeto que está caliente, también lo vas a percibir. Entonces, es esta percepción de la temperatura, esta percepción en relación al tacto y hacia la presión, ¿sí? ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque el dolor en el cuerpo es importantísimo entender que es la manera en cómo te alerta de que algo está pasando y te está poniendo en riesgo. El dolor tiene la característica de informarte que estás en un momento donde te encuentras vulnerable, por lo tanto tienes que contestar, ¿sí? ¿Cuáles objetos? Lo platicábamos en los momentos en los cuales vas caminando, te encuentras algún objeto puntiagudo y lo alcanzas a identificar y retiras el pie. Pero también cuando estás cocinando, cuando estás calentando, lo tradicional para nosotros, ¿no? El estar haciendo las tortillas y de repente tocas el comal y ¿qué hace la respuesta de tu cerebro? En una función motora por la sensibilidad, te hace que retires la mano. Bien, bueno, ¿les ha pasado que cuando están en uno de estos ejemplos, bien, que primero retiran la mano y después viene la sensación de dolor? Es porque a nivel biológico nuestro cuerpo tiene áreas como por ejemplo en la parte espinal donde hay una serie de nódulos nerviosos en las cuales la transmisión llega pero no alcanza a llegar hasta el cerebro directamente en primera instancia. Llega justamente a esos nódulos en la espina dorsal y entonces en esa área de la espina dorsal, en la médula, no dice, ¿sabes qué? Que vaya la información, que llegue, se interprete y que baje. Llega la información, se percibe en esos nódulos y manda la información para que puedas retirarlo. Entonces cuando retiras la mano, después ¿qué ocurre? Ya percibes el dolor, ¿sí? Bueno, cuando nosotros estamos enfermos, vamos a hablar desde la parte biológica. Cuando estamos enfermos, alcanzamos a percibir dolor como me duele el estómago, me duele la garganta, me duelen los ojos, me duelen las articulaciones, me duelen las piernas y eso va a ser el indicador de que algo está pasando y que algo nos está lastimando o que algo nos pasó, ¿sí? Muy interesante porque cuando nosotros nos percatamos de esos dolores, deberíamos de entender, no es agradable, pero gracias a la proporción del dolor podemos percatarnos la proporción del daño. No es lo mismo que estemos agarrando una libreta, estemos haciendo alguna anotación y de repente con una hoja te cortes y
que sientas ese dolor de ese corte, a que de repente estabas trabajando con una sierra y de repente bajas la sierra y te mochas un dedo. Bien, el dolor será el mismo por una hoja que por un martillazo o un serrucho. No, el dolor es distinto. Y diríamos, ¿por qué? Porque la proporción del dolor nos habla la proporción del daño, ¿sí? Bueno, eso, cuando hablamos desde la perspectiva biológica, podemos entenderlo muy sencillo. Nos duele porque algo se enfermó. El dolor nunca es normal. Solamente se entiende que hay un solo proceso donde el dolor puede ser relativamente sano, y es en el momento del parto. ¿Y por qué? Porque al momento que se está haciendo el esfuerzo para parir justamente al bebé, lo que está pasando en el cuerpo es que hay una segregación impresionante de adrenalina, hay una segregación impresionante de cortisol, hay una segregación de otros tipos de neurotransmisores, que al momento de que está el nacimiento del bebé, a través de ese contacto que tiene la madre con el bebé, va a estarle pasando esos estímulos para que cuando nazca el niño logre respirar y llorar, ¿sí? Y diríamos, ¿por qué? Porque imagínense ser un bebito de 8 meses y semanas o 9 meses en término, estar en un espacio acuoso, calientito, acomodado en el vientre de la mamá, y de repente tengo que salir a esta vida. Tengo que respirar, ¿sí? Y entonces, para que pueda respirar el bebé, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a estresar de tal manera que cuando nace tiene que tomar ese primer respiro. ¿Cómo lo hace? Por toda la adrenalina, por todo el cortisol, por todos estos procesos bioquímicos que están a través de la madre, lo cual ella vivió, y nos permite tener esas primeras etapas. De ahí en más, el dolor, podríamos entender que un dolor prolongado nunca es normal, ¿sí? Si te duele, tiene una lógica. Vas caminando, te pegas en un pie, te llega a doler, es lógico. Hubo un evento en el cual pues te expusiste y te lastimaste. Pero si el dolor dura 2 días, 3 días, una semana, y el dolor no disminuye, estamos enfrente de una problemática. Cuando nosotros hablamos desde el sistema psicológico, nos daríamos cuenta que al final el dolor y el malestar se puede presentar por tiempos más prolongados. Si nos damos cuenta y tenemos un accidente de trabajo, donde nos pudimos, vamos a imaginarnos, estábamos colocando un panel de tabla roca o estábamos haciendo alguna cuestión en la construcción y de repente nos pegamos con un martillo, es probable que ese dolor pues te logre mantener varios días si fue muy fuerte, ¿no? O si fue a lo mejor muy lascivo. Pero nos vamos a percatar que ese tipo de dolor puede empezar a disminuir. ¿Cómo? Me dan algún analgésico. Incluso hasta podemos entender que me pueden dar algún medicamento mucho más agudo para que pueda reducir el dolor, ¿bien? Pero a nivel emocional esto es distinto, ¿bien? Hay algunas investigaciones en las cuales se los comparto, bien, no es algo que yo haga ni promueva en mi consulta, yo no estoy en esa línea como experto, para eso tengo mi equipo de trabajo, ¿no? Con el doctor Luis, y dicen, el dolor que sientes emocional tiene una misma vía que el dolor que sientes físicamente, solamente que se le conoce como vía indirecta del dolor, ¿bien? La vía directa es cuando te quemas, te pegas, te cortas, vía directa. Y la vía indirecta es cuando están estos procesos emocionales, que decir, oye, pero no me pegué, pero ¿por qué me duele que me haya ofendido? No me pegué, pero ¿por qué me duele que me haya dejado con la palabra en la boca? Bien, al final de cuentas se interpreta. Hay muchas historias donde hablan sobre los corazones rotos y hay investigaciones, ya actualmente hay que ser muy cautelosos con la información que encontramos, porque dicen, incluso está el síndrome del corazón roto. Bien, es ese elemento donde a nivel cardíaco se observan daños por eventos emocionales fuertes. Bueno, en la parte psíquica nos vamos a percatar que el malestar es lo que nos indica que hubo un daño. Hay evidencia
y hay entendimiento de cuando nosotros vivimos y nos exponemos a información, esa información nos puede afectar y detonar procesos dolorosos. Por ejemplo, si nosotros nos exponemos a información como que estamos enterándonos que nuestro abuelo falleció, la interpretación de esa información va a poder generar procesos en mí y que puedo percibir en mi cuerpo. Bien, puedo sentir el dolor, puedo sentir justamente el malestar. Cuando estamos hablando de que es una persona que para tu mente la información que tengas en tu cabeza le haga sentido de por qué esa persona ya al no estar nos lastima. Bien, pero también tenemos que ver la otra parte, decir, oye, ¿y si yo nunca conocí a mi abuelo? De hecho, nunca quiso convivir con nosotros, esa parte a lo mejor paterna que nunca estuvo con nosotros, ¿qué va a pasar? Probablemente existe un proceso empático donde diríamos, qué gacho que se murió, ¿no? Lamento esto por sus familiares, pero profundamente a mí no me duele, ¿sí? Una cosa puede ser la empatía, que vamos a entender algo muy interesante sobre ese proceso empático. En la empatía tenemos esta capacidad de percibir en el otro lo que él está sintiendo. Ojo, no lo que siente, sino sentir lo que yo interpreto que puede sentir. Si ponemos un ejemplo, todos nosotros nos hemos cortado con una hoja en algún momento. Ahora imaginémonos que tenemos esa hoja. Y esa hoja la pasamos por nuestros labios. Solamente el hecho de imaginarnos que nos pasamos la hoja por nuestros labios puede ser como esa sensación de ¡ay!, ¿no? Algo desagradable. Esto era importante, porque si yo no tengo la capacidad de entender y empatizar que al otro le está doliendo, imagínense cómo sería la interacción humana. Si yo no me doy cuenta que estoy lastimando a mi hijo, si no me doy cuenta que estoy lastimando a mi padre, si no me estoy dando cuenta que estoy lastimando a mi pareja, ¿qué estaría ocurriendo? Pues estaríamos haciendo mucho daño. Bien, por eso no solamente es interpretar y observar mi dolor, también es comprender que el dolor del otro puedo yo empatizar. No siento su dolor, pero yo siento lo que siento al ver su dolor, ¿sí? Para poner un ejemplo es, oye, yo no siento lo que mi amigo siente cuando vive una pérdida o alguien deja este mundo. Yo no siento, no era mi abuelo, no era mi familiar, no era mi primo, pero lo que él siente, lo que me hace sentir al verlo, eso yo sí lo siento, ¿no? Parece como si fuera una víbora enjabonada que nos estamos metiendo en unas temáticas, pero es importante comprenderlo. Lo que a ti te duele, solamente te duele a ti, ¿bien? Y lo que les duele a los demás, a ti te puede doler porque le duele, pero no te puede doler su dolor, ¿sí? Por lo tanto, para entender este proceso, necesitamos profundizar en que tu dolor, la única persona que puede hacer algo para resolverlo, eres tú. ¿Por qué? Porque eres tú la persona que lo percibe. Al final de cuentas habrá muchas personas que quieran ayudarte que esta vida no te duela, pero el problema es que aunque quieran hacer muchas cosas para que en esta vida no te duela, pues no saben cómo es que te duele, no saben en dónde es que te duele, ¿sí? Hay una bondad en la parte emocional sobre el dolor. ¿Y cuál es esa bondad? La bondad es que el dolor nos da ubicación. ¿Y a qué nos referimos con que nos da ubicación? Si lo vemos desde la parte biológica, diríamos, ¿dónde te duele? La garganta. Entonces, ¿en dónde tenemos nosotros que atender? La garganta, ¿sí? ¿Dónde te duele? El estómago. Entonces, ¿para dónde tiene que ir el tratamiento? Para el estómago. Bien, no es como, oye, me duele la cabeza, pues ponte una pomada para los pies, ¿sí? Gracias a que duele, el dolor ubica. Gracias a que vemos la intensidad, nos indica el grado de malestar que tenemos que atender, ¿sí? Por lo tanto, si lo vemos desde la perspectiva emocional, nos vamos a percatar que donde te duele es donde está ubicado el problema. Muchas de las ocasiones nos damos cuenta en las historias de que hay personas que hablan que les duele su infancia y alguien empieza a decir, bueno, hay que atender la cuestión de la pareja, ¿bien? O me duele la parte relacional, la parte del amor.
Pero dicen, bueno, vamos a irnos con los padres. Bien, cuando diríamos, recordemos, el dolor nos ubica. Donde duele es donde tenemos que atender. Si estamos hablando que mi dolor es cuando yo hablo de mi pareja, ahí es donde tengo que trabajar. Bien. Si yo estoy hablando que cuando recuerdo mi infancia me reviento en llanto y empiezo, ahí tenemos que trabajar. Habrá muchas personas que nos hablan de su infancia y les duele. Nos hablan de su relación con sus padres y les duele. Nos hablan de su modelo y relación de pareja y les duele. Entonces diríamos, ¿y en dónde está el problema? Pues el problema está en todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos habla de la infancia, nos habla de la pareja, nos habla de los padres, nos habla del trabajo, nos habla de la economía y le duele, diríamos, hay que ver el grado de indefensión en el que estuvo esta persona que no pudo impedir lastimarse. Cuando hablamos del dolor emocional, tenemos que también percatarnos de algo muy importante. El dolor emocional se trata de evadir en muchas de las ocasiones cuando hay procesos de consumo. Bien, la persona que vive un proceso de adicción tiene dos líneas. Una línea es el proceso de sacarse del malestar y del dolor, y la otra línea importante es que se salga del aburrimiento para entrar al placer. Al final de cuentas, el dolor es lo que nos permite encontrar el placer, porque nuestra mente trabaja de manera binaria. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo conocer el placer si yo no conozco el dolor. Es como, ¿yo cómo sé que está caliente? Porque conozco que está frío. ¿Sí? El dolor, cuando nosotros decimos yo no quiero sentir dolor, deberíamos de entender que es gracias al dolor que puedes distinguir que hay placer. Hay una frase que me gusta a mí mucho repetir y es recordar que hay días en los cuales nos sentimos mal, pero gracias a esos días que nos recordamos y que vivimos ese malestar, tenemos que percatarnos que gracias a esos días sabemos que vivimos en días buenos. Bien, ¿por qué? Porque no todos los días son malos, no todos los días son dolorosos. Bien, gracias a que vivo días malos, sé que hoy es un día bueno. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que se siente estar en un día muy desastroso. Bien, y gracias a que hoy siento que está ausente el dolor, me da la oportunidad de que pueda ser un día bueno, un día extraordinario. Algo importante que me gustaría que pudiéramos reflexionar es entender que el dolor nos indica que estamos vivos, porque todo el sistema que nosotros tenemos como cuerpo, cuando responde, puede responder, ¿por qué? Porque se encuentra con vida. El día que nosotros y este sistema biológico, psíquico, social, deje de estar con vida, ese día el dolor no va a estar en nuestra mente. Bien, va a ser algo duro, pero tenemos que enfrentarlo. El día que tú ya no estés en este plano, ese día ya no va a haber dolor. Bien, podrá llegar alguien a un lado y decir alguna frase como, no sé, vamos a poner un ejemplo muy absurdo, bien, como que llegue alguien y le diga, oye amigo, ¿sabes qué? Me di cuenta que tu pareja te puso el cuerno hace 15 años, pero no te lo quise decir, pero diríamos, ¿ya para qué? En primera, ya las funciones ya no está interpretando, bien, pero aunque escuches la noticia más dura, la realidad es que ya no te va a doler, ¿sí? Eso es interesante entenderlo, que si entonces estoy con dolor, lo que tengo que entender es que si estoy con dolor es que estoy vivo. ¿Sí? ¿Estamos qué? Vivos. Estamos vivos. ¿Sí? Porque si ya no hay dolor, quiere decir que ya no hay vida. Bien. Mientras hay vida, entonces va a haber dolor. ¿Sí? Fíjense qué paradójico y qué contraste. Bien, si estamos con vida nos va a doler, y el día que no estemos ya con vida, el dolor va a desaparecer. Bien, creo que esto es algo importante que lo reflexionemos,
porque a pesar de que estoy con mucho dolor, puedo entender que estoy con vida. Y mientras que esté con vida voy a poder hacer algo para enfrentar mi dolor. ¿Sí? A nivel relacional, brincando de la parte psíquica a la parte social, a nivel relacional puede haber diferentes conductas que puedan lastimar a alguna persona. Bien, ¿se acuerdan que hablábamos sobre los procesos del resentimiento? Cuando yo le exijo a alguien que cumpla un rol para que de esta manera me cuide. Bueno, de esa manera es como en lo social podemos lastimar a alguien. ¿Cómo puedo lastimar a alguien? Pidiéndole que cubra un rol que no le corresponde. Oye, yo tengo a mi hijo, tengo a mi hija, y entonces yo quiero que ella cuide de mí. Cuando diríamos, esta etapa es que tú cuides de ti. Tú eres una persona adulta. Bien, por lo tanto, el hecho de que yo haga que su rol pase a ser mi cuidador o mi cuidadora, es una manera en como yo la estoy lastimando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que haga algo que no le corresponde. Como igual nosotros nos podemos estar lastimando. Si nosotros nos mantenemos eternamente como hijos, infantilizados emocionalmente, al momento de que estamos en la relación con nuestros padres, podemos lastimarnos y podemos lastimarlos. ¿Por qué? Porque al no cumplir con mi realidad, ¿cuál es mi realidad? Mi realidad es que soy una persona adulta, que yo tengo que ver por mí y que mis padres tienen que jubilarse. En algún momento ellos tienen que dejar de tomar este rol de cuidadores. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender a cuidarme. Porque si ellos me cuidan eternamente, ¿cuándo puedo yo aprender a cuidarme a mí? ¿Sí? Por lo tanto, tener estos padres que eternamente me cuidan cuando soy una persona adulta es una manera en cómo los estoy lastimando. Pero también es una manera en cómo me estoy lastimando a mí. ¿Por qué me estoy lastimando a mí? Porque entonces yo estoy tomando un rol en el cual ya no me corresponde. Soy adulto, tengo una historia familiar con ellos, pero al final de cuentas ya tengo más de 30 años y tengo que responder por mi realidad. Al estar en esta realidad donde yo sigo fungiendo como algo que ya no soy, me estoy lastimando. Oye, si estoy trabajando, pero quiero que me traten como si me trataran mi familia, diríamos, oye, te estás engañando. ¿Por qué te estás engañando? Porque en ese trabajo tú no eres el hijo. En ese trabajo no eres hermano. En ese trabajo tu rol es que eres el empleado, ¿bien? O en ese trabajo tú eres la persona, el socio. Por lo tanto, si tú pides que tengan esa consideración hacia ti, sobre ese cuidado, sobre ese trato, diríamos, te estás lastimando, porque estás tomando un rol que no te corresponde, ¿sí? Bueno, profundizaremos más a fondo en otros temas, pero entonces el día de hoy tenemos que entender este elemento, ¿no? El dolor es el gran aliado para cuidar nuestra salud. Es incómodo, es desagradable, pero el dolor nos permite cuidarnos, porque si sentimos dolor nos indica que algo está pasando y tenemos que responder para preservar nuestra integridad. Bien, el dolor nos indica que algo se lastimó. Si el incremento del dolor es muy agudo, sabemos que el daño es muy grave. Bien, emocionalmente el dolor nos indica cuál fue, en dónde se localiza el daño que se vivió. Si me duele una pérdida, si me duele una relación, si me duele algún evento que viví, ahí es donde sé que tengo que trabajar. Bien, porque no a todos nos duele donde mismo. Habrá dentro de todos nosotros, bien, alguien que platique de su madre y no le duela. Pero habrá alguien que platique de su mamá en una etapa en particular y venga justamente el llanto porque hay dolor. Bien, entonces el dolor a nivel emocional nos indica dónde está el problema y nos permite observar cómo es que a nivel social podemos estar lastimándonos
o podemos nosotros estar lastimando a alguien. Importante entenderlo para no estar generando procesos donde salgas lastimado, salgas perjudicado o alguien más salga perjudicada por ti. ¿Por qué? Porque si haces algo que llega a dañar a la otra persona, la otra persona se puede defender, ¿sí? Bueno, si recordamos al inicio de la sesión, platicábamos que teníamos que hacer distinciones sobre el sufrimiento, sobre el dolor y sobre la incomodidad. Vamos a entender algo muy importante. El dolor cuando tú estás en un proceso de vida y podemos entender cuál es el dolor no te da ningún beneficio. No te da ningún beneficio. ¿Por qué no me da ningún beneficio? Porque al contrario te puede perjudicar, ¿sí? Oye, yo me estoy cortando, ¿qué beneficio te da? Profundamente. Diríamos, a nivel biológico, cuando hay a lo mejor un corte, el cuerpo responde con endorfinas para poder contrarrestar el dolor y de esa manera se apacigua ese malestar. Pero ¿cuál fue el beneficio que tuviste? Nada, al contrario, te pusiste en riesgo. Bien, en comparación con la incomodidad. Si ponemos un ejemplo de la incomodidad y hablamos de las personas que hacen algún deporte o están en el gimnasio, que cuidan su alimentación o que están haciendo algún cambio en su vida como dejar de tomar o dejar de consumir alguna sustancia, nos vamos a percatar que la incomodidad es el momento en que nos dice ¿cuál es la diferencia entre el dolor y la incomodidad? La incomodidad te está indicando que estás haciendo algo por tu bienestar, ¿sí? Cuando hemos visto estos casos donde llegan los procesos de abstinencia, ¿cómo se siente la persona? Incómoda. Oye, ¿pero estamos haciendo algo malo por ella? No. Está justamente en esa transición de desintoxicarse. Y cuando está en esa transición, está volviendo a recuperar esa salud que estuvo perdiendo. Pero ¿es agradable para la persona que vive esa etapa? No, es muy desagradable, es muy incómoda. Bien, si lo hablamos desde el aspecto relacional, habrá parejas que cuando se separan sientan mucha incomodidad, pero sea sano ya que se separen. ¿Por qué? Porque si siguen juntas, se siguen lastimando. Y si se siguen lastimando, ese va a ser proceso de dolor. ¿Sale? Bueno, dolor e incomodidad. Distinción, que el dolor no tienes ningún beneficio y te indica que hay un problema. Incomodidad puede presentarse a nivel emocional, a nivel biológico o en alguna interacción. Sin embargo, tiene como resultado, como objetivo, un beneficio para ti. Y el sufrimiento me gustaría que lo pudiéramos entender en, tú ya percibes tu dolor, tú ya sabes que necesitas hacer un cambio, necesitas incomodarte, ¿para qué? Para que puedas resolver ese malestar. Pero al final de cuentas, aunque te duele y sabes qué puedes hacer para resolver el problema, decides no hacer nada por temor, por incomodidad, por propia comodidad de no tener que hacer otros procesos de adaptación y por lo tanto te quedas viviendo eso, esperando hacer algún día algún cambio para que se quite el dolor. Eso vamos a entender que es el sufrimiento. Te duele, puedes hacer algo para solucionarlo. Aunque es incómodo, sabes que te va a beneficiar y aún así no lo voy a hacer y me voy a quedar en ese malestar. El consumo de sustancias tiene esta característica. Sé que me lastimo, sé que me duele. Bien, puedo hacer cambios, sé que los puedo hacer. Ya entiendo por dónde puedo empezar a arrancar. Dejarme de juntar, dejarme de relacionar, dejarme de acudir, dejarme de lastimar. Bien, pero a pesar de que lo sé, me quedo en él. ¿Dónde nos quedamos? En el sufrimiento. ¿En dónde nos quedamos? En el sufrimiento. Por eso mismo, ese proceso necesitamos invitarte. Sal, enfrenta, sé valiente. Nadie sabe qué va a pasar.
Bien, pero ese es el valor del adulto. Enfrentar la realidad cualquiera que ésta sea. Puede ser incómoda cuando te des cuenta de qué tienes que enfrentar. Tienes que enfrentar procesos económicos, familiares, muchas cosas. Bien, pero si no los enfrentas, eso no se va a resolver y eso te va a estar doliendo constantemente. Y si te duele constantemente, vas a tratar de evadir ese dolor. Pero bueno fuera que ese dolor se fuera con algún medicamento. Bien, ese dolor muchas veces se quiere enfrentar a través de alguna sustancia. Y al final de cuentas, lo único que hace es que se genere ese proceso de evasión, pero no se resuelve el problema. Por lo tanto, nos quedamos en este ciclo eterno, donde sé que tengo que hacer acciones para poder terminar con lo que me genera malestar, pero la realidad es que no lo hago todavía y me quedo en un proceso eterno de sufrimiento. Y este ciclo se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque la mente nos indica que hay algo que resolver. Y si no lo resolvemos, pues se va a estar incrementando hasta que le pongamos atención y esperemos que algún momento intervengamos. Habrán algunas personas que digan, yo quiero hacer algo, pero cuando quiero resolver el problema, pues me percato que no tengo la capacidad de resolverlo y ahí entramos en otro tema. Tenemos que entender que la mente que metió al problema es la misma mente que quiere resolver a través de lo que generó el problema, ¿sí? Es por eso que la atención profesional es importante. ¿Por qué? Porque si tú quieres resolver tu problema desde tu propia mente, es entender que tu mente fue la que te metió en el problema. Por eso necesitamos a un segundo elemento que pueda observar para acompañarte a que observes qué es lo que no tienes que hacer para que puedas resolver el problema, ¿sí? Bueno, el dolor es inherente a la vida. El dolor es inherente al amor. Muchas personas entienden que el amor no tiene que doler, y digo, es cierto, cuando nos relacionamos en la cuestión emocional, el dolor no tiene que ser parte de una relación. Pero cuando hay una pérdida, por ejemplo, que alguien ya parte de este mundo y hay dolor, tenemos que entender que también el dolor es proporcional al amor. ¿Por qué me duele tanto la pérdida de mi abuelo? ¿Por qué me duele tanto la pérdida de mi tía? ¿Por qué me duele tanto la pérdida de cualquier persona que para mí haya sido importante? Porque el amor es lo representante justamente en el contraste del amor. De las 135,000 millones de personas que existen en este mundo, no hay alguien como esta persona que el día de hoy yo perdí. Puedo querer a muchas otras personas, pero solamente esa persona me hacía sentir lo que esa persona me hacía sentir. Por lo tanto, hay dolor al entender que cuando ya parte de este mundo, me doy cuenta que ya no voy a encontrar a alguien como ella. Y diríamos, ¿pero por qué me duele? Entiéndelo. No hay alguien más en este mundo. Por eso también hay que vivir esa etapa del dolor. Porque el querer evadir ese dolor, cuando hablamos en estos términos emocionales del duelo, nos damos cuenta que queremos evadir procesos íntimamente humanos. Porque el dolor nos indica el cariño, ¿bien? Y tiene ese cariño un sentido para nosotros. Lo bueno es que no nos duele, a lo mejor se escucha mal, políticamente incorrecto, pero la realidad es que no nos duele que se mueran todas las demás personas. Relativamente de 135,000 millones de seres humanos, a lo mejor vas a tener que vivir esa experiencia con 15, con 20, con 30, ¿bien? Que diríamos, oye, pero son muchos. Para una experiencia humana puede ser muy intenso, ¿bien? Pero es algo bien importante que quiero invitarte a la reflexión el día de hoy. Y en la reflexión del día de hoy es entender, vas a vivir procesos de dolor mientras que estés con vida. Y si no empiezas a ir enfrentando que el dolor es parte de tu vida, cuando vivas los procesos del dolor te vas a querer morir, ¿sí? Oye, ya falleció tu madre, ya falleció tu padre, te vas a querer ir con ellos. Pero para eso mismo tenemos que enfrentar que el dolor es inherente a la vida
Y mientras que nosotros estemos aquí, tenemos que encontrar la manera de no rehuirle al dolor. ¿Y cómo le hacemos para irnos entrenando a no rehuirle al dolor? Metiéndote en la incomodidad, ¿sí? Por eso haz ejercicio, aliméntate bien, toma decisiones que a lo mejor te incomoden, como cuidar tu economía, cuidar tu salud, abandonar vicios. ¿Se siente cómodo? No, pero te van llevando a que vayas generando este proceso de tolerancia del malestar, teniendo un buen resultado, para que el día que llegue un evento profundamente doloroso, ya tengas un entrenamiento, ¿sí? Y ese entrenamiento en tu mente te permita enfrentar el dolor. Probablemente muchos de los que estamos aquí el día de hoy, ese es uno de los graves problemas por el cual estamos aquí. El dolor apenas lo siento, el malestar apenas lo siento y quiero evadirlo. Cuando el punto es, tienes que enfrentarlo. Bien. Habrá cosas que te lastimen y tengas que huir, pero habrá otras que aunque te incomoden, tengas que enfrentarlo, ¿sí? Ejemplo, oye, me están hablando del banco, enfréntalo. No le rehuyas, es incómodo. Pero si no lo enfrentas, puedes poner en riesgo a tu familia, puedes poner en riesgo a tu patrimonio. Bien. Habrá otras cosas como, oye, me quiero juntar con estos amigos en los cuales ya sabemos lo que pasa en el proceso de consumo. Diríamos, húyele. Bien. Oye, pero me siento solo, me siento aburrido, pero húyele, porque si le enfrentas y convives, probablemente vuelvas a tener una serie de resultados que no te van a agradar. Bien. El dolor. El dolor, entonces, tenemos que entender que es una de las experiencias incomprendidas de la mente humana y de nuestra sociedad. Actualmente, la sociedad y el entorno nos invita a que busques el placer, pero nos vamos a percatar que cuando tratamos de evadir el dolor y no entendemos para qué nos funciona, nos podemos meter en problemas y no va a haber placer que pueda ayudarnos a enfrentar las consecuencias de no haber resuelto lo que nos generó dolor, ¿sí? En la próxima sesión hablaremos sobre el placer, ¿bien? Porque en muchas de las ocasiones diríamos, yo no quiero sentir dolor, yo lo que quiero es sentir placer, y nos vamos a percatar que para la mente está este proceso muy paradójico. Gracias a que estás atento del dolor, puedes impedir generarte en malestares. Pero si solamente te centras en el placer, no te estás percatando que te estás metiendo a procesos profundos de malestar. Bien, el dolor y el placer van a ser elementos que uno no existe sin el otro. Para poder entender más profundamente qué es el dolor, tenemos que meternos a comprender qué es el placer. Pero esto lo haremos en la próxima sesión, ¿sí? Invitándolos a todos los amigos que están el día de hoy aquí, que nos puedan seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales como Mente Gente _, bien, como Manuel Martínez Psicología, Leo Ortiz, bien, Rosy Castillo Psicología, que estamos compartiendo estas charlas para ustedes el día de hoy, lo cual les agradecemos, porque para poder estar sanos tenemos que comprender cómo es la patología, porque si no comprendemos la patología, no comprendemos de qué nos tenemos que cuidar. El día de hoy estoy muy contento de haber estado con ustedes, les agradezco mucho su colaboración y nos estaremos viendo la próxima semana.